Buenos días, profesor. El día de hoy vamos a realizar el video semestral sobre el paso de la Edad Media a la modernidad en los temas del sistema eclesiástico y el humanismo. Nosotras somos parte de la carrera de diseño gráfico. Mi nombre es Abril Celeste Porras Robles y mi carnet es C4I 510. Mi nombre es Melanie Barquero Villalobos y mi carnet es C4D021. Mi nombre es Ariadna Sofía Barrantes Montero y mi carnet es C4D050. Bueno, para empezar, la primera pregunta es, ¿cuáles son las críticas del sistema eclesiástico? Primero hay que entender que este sistema es un sistema medieval que surge en Europa como un movimiento filosófico y teológico basado en la razón y la fe cristiana. Sin embargo, con el tiempo, este objetivo que ellos tenían se fue desviando y empezó a dar lugar progresivamente a la corrupción, tanto moral como material por parte del clero. Este fenómeno se refleja en comportamientos de muchos líderes religiosos que no vivían de acuerdo con los dogmas cristianos que predicaban y tenían una vida mundana y alejada de lo espiritual. Además de esto, se empezaron a encontrar una corrupción, ya que empezó a haber la venta de indulgencia, oraciones y méritos, esto siendo un fraude y una ofensa hacia la gracia divina. Además, para tener acceso a esta iglesia era por medio de influencias y entonces existía un nepotismo. Entonces todo esto empieza a generar una gran incoherencia entre los principios doctrinales que estos predican y las prácticas reales que realmente hacen. Entonces, esto empieza a crear una discusión y un cuestionamiento hacia la autoridad papal y la jerarquía eclesiástica, promoviendo ideas de que ya no es necesario un papa o una estructura para poder alcanzar la salvación. Entonces, ¿cómo prevalece hoy esas críticas en la realidad costarricense? Primero podemos empezar en el sistema educativo, que está la enseñanza de la religión, que es bastante criticado, aunque poco a poco ha ido cambiando esto. También que existen múltiples denuncias relacionadas con el abuso de poder y también abusos sexuales por parte de los miembros del clero, lo que genera esta contradicción de los valores que estos predican y sus comportamientos reales. Además de esto, la influencia que existe la religión en la política costarricense. O sea, Costa Rica es un país católico, pero hay ciertas leyes y decisiones políticas que lo hacen a base de creencias religiosas, lo que refuerza esa demanda de la población por una separación más clara de la Iglesia y del Estado. Además, existen algunos líderes que priorizan sus intereses ideológicos, políticos o económicos antes de la sumisión espiritual. Además, existen iglesias independientes que básicamente operan como un negocio a costa de los creyentes por medio de los diezmos que ellos brindan, y en vez de hacerlos para mejorar la iglesia o para beneficiar a la comunidad, lo hacen para su beneficio personal. Está una película que es un claro ejemplo del abuso de poder que existe de, de parte de los miembros de la iglesia, que es las Hermanas de la Magdalena, y hay una escena que muestran cómo una mujer le pide ayuda a un papa a conseguir un objeto, pero ésta le tiene que tener relaciones sexuales con él si quiere que él le cumpla ese favor. Ahora vamos con la pregunta número 2, que es ¿cómo se relaciona el cristianismo con los valores del surgimiento del humanismo según Romano y Tenenti? Y es que también es importante como entender cómo pasamos de una Europa dominada por la iglesia a una que pone al hombre como el centro. Y es que Romano y Tenenti nos ofrece una pista, y es que el cristianismo no es solo una religión, es un tejido que básicamente agarra todos los aspectos como la política, la economía, la moral pública, y básicamente los entrelaza en símbolos y prácticas cristianas. En ese sentido, la iglesia funcionaba como una matriz cultural totalizada.
pero esa hegemonía que se tenía como grietas, es que el cristianismo estaba sufriendo una crisis interna debido a la corrupción que había, a los cismas y a la burocratización que erosionaban la autoridad moral de la iglesia. Y básicamente es en medio de estas dietas que nace el humanismo. Y aquí viene como que la parte clave, y es que básicamente el humanismo no nació para destruir la fe, sino fue como una revalorización del hombre y la cultura clásica. Y básicamente el humanismo quería rescatar los clásicos para afirmar la dignidad humana, crear una cultura cívica y laica. Y al principio, digamos, tanto el humanismo como el cristianismo tenían como una convivencia ambivalente. También Lobano y Tenenti subrayan que la pluralidad de este fenómeno, que fue el humanismo, debido a que hubo como un humanismo cristiano, que básicamente era como que buscaba renovar la iglesia desde dentro, pero también hubo un humanismo como más secular, que con el tiempo y con figuras críticas fue separando lo que era la política de la moral de la teología. En síntesis, el humanismo no surge como del vacío, sino de un diálogo y también algunas tensiones que hubo con el cristianismo, y lo que impulsó, y esto básicamente impulsó a un gran cambio en relación con la dialéctica, que explica cómo la dignidad humana llega a ocupar el lugar central en la modernidad. Siguiendo la siguiente pregunta, si trasladamos la relación del cristianismo con el humanismo en el contexto costarricense, actualmente lo vemos en una convivencia bastante parecida. Es que en nuestro país aún hay una carga fuerte de herencia cristiana, pero también en la función pública hay valores profundamente humanistas. Por ejemplo, tenemos una huella cristiana como es algunas fiestas patronales, Semana Santa, algunos rituales como siguen siendo los matrimonios religiosos, también valores familiares. Siempre que se discute sobre la ética, las moral, las buenas costumbres, siempre entra el tema de la religión. Y por eso es que los autores llamaban al cristianismo como una matriz cultural. Pero al mismo tiempo, la Costa Rica moderna está como construida sobre pilares claramente como humanistas, ya que prioriza la educación pública, la salud universal y los derechos ciudadanos. Toma las decisiones en la política pública no en base a una religión, sino a evidencia, intereses comunes y racionalidad laica. Pone énfasis en la dignidad humana, en la igualdad y en la autonomía individual, y esto básicamente es como el espíritu humanista que surgió en la modernidad. Además, Costa Rica hoy en día es como un país plural debido a que hay distintas creencias, y aún así las instituciones operan bajo una lógica de derechos y no de una autoridad religiosa. Se pone como eh, las escuelas laicas como un motor para desarrollo, y los argumentos, la información y todo ese tipo de cosas básicamente es el humanismo aplicado. Entonces, ¿qué prevalece hoy? En las instituciones, en la parte institucional y política, predominan como los valores humanistas, pero en lo cultural y simbólico predomina aún la tradición cristiana, y es que nuestro país somos una mezcla. Por una parte peleamos por los derechos, pero también tenemos tradiciones religiosas que conviven con un Estado que que pone como que a las personas en el centro, y tal como básicamente se plantea que es el humanismo. Entonces, Costa Rica es el resultado como vivo de esta relación histórica que hay entre estas dos partes, un lugar donde el cristianismo obviamente marca la identidad, pero el humanismo marca la forma en la que tomamos decisiones y construimos el futuro. Siguiendo con la tercera pregunta, vamos a hablar un poco de de cómo es la visión del mundo humanista. La visión humanista del mundo se centra en el ser humano como un núcleo del conocimiento y un eje de reflexión, reconociendo su valor, su pensamiento crítico y su capacidad creativa. Este enfoque surgía como un movimiento intelectual durante la transición de la Edad Media hasta la modernidad, que es un periodo en que la figura humana comenzaba a ocupar un lugar muy céntrico, desafiando de manera implícita la visión teocéntrica que se tenía en el momento. En este contexto, la educación se elevaba como un medio fundamental para el desarrollo integral de los individuos, promoviendo el pensamiento autónomo y la curiosidad.
De manera paralela, el arte también experimentaba una transformación muy significativa, ya que no solo se limitaba a representar más cosas religiosas como lo divino o lo simbólico, sino que también buscaba enaltecer la belleza y aprender sobre la anatomía humana. También el lenguaje del humano se expresaba no solo como el perfeccionamiento de esa anatomía, sino como algo natural, armonioso y grácil. Siguiendo con esto, esta visión humanista se puede explicar de una manera actual en Costa Rica. Por ejemplo, se puede interpretar como un enfoque centrado en la cultura y la educación, que sitúa al individuo en el corazón de su propio aprendizaje. En aquel entonces, la formación no solo se buscaba transmitir conocimientos, sino también revelar y potenciar la capacidad creativa, reflexiva y crítica del ser humano. Hoy este espíritu se manifiesta también de manera evidente en la educación universitaria pública, ya que se enfoca mucho en fomentar el pensamiento crítico, independiente y autónomo de la persona y del individuo, y la expresión audaz de ideas y perspectivas. Actualmente la educación también invita a personas a reconocer y fortalecer habilidades, como puede ser la expresión, desde la expresión y la creación, y también la investigación artística y la investigación social, hasta el desarrollo de proyectos innovadores que celebran la riqueza y diversidad de la experiencia humana. De este modo, la meta educativa también trasciende la simple formación de profesionales competentes y también aspira a cultivar ciudadanos conscientes capaces de contribuir de manera ética, creativa y significativa al tejido social, transformando su entorno y dejando una huella duradera en la comunidad. Muchas Muchas gracias. gracias.